Bueno, vamos a hacer una práctica para el examen sobre el tema de funciones. La primera pregunta dice, la dueña de una fábrica de pantalones estima que el costo diario de operación sin producir es de 86.000 colones y cuando se fabrican 20 pantalones es de 126.000 colones. Si el costo C tiene una relación lineal con la producción total diaria de X cantidad de pantalones, entonces la ecuación de la recta que describe la situación anterior es, bueno, me están hablando que se trata de una relación lineal, una función lineal, como lo quieran ver, y en ese tipo de preguntas necesitamos ubicar dos coordenadas, dos puntos. La primera dice que cuando no se producen, o sea, cero pantalones, el costo es de 86.000 colones, mientras que si se fabrican 20 pantalones, el costo de producción sería de 126.000 colones. Ahí resaltado con colores tenemos los dos puntos que van a formar o nos van a ayudar a determinar ese modelo de esa función lineal. Ahora, cero pantalones me da un costo de 86.000 colones. Mientras que la confección de 20 pantalones me da un costo de 126.000 colones. En este momento podemos usar todas las fórmulas que hemos aprendido de la función lineal, que el valor de la pendiente, que el valor de la B, pero lo podemos hacer incluso un poco más rápido cuando usamos la calculadora científica. En este caso, depende de los modelos, pues así será la programación que se le tenga que hacer a cada una de ellas. En el caso de esa primera calculadora sería con menú A12 y en el segundo calculadora, ¿verdad? Sería MODE 5.1. Ingresamos los datos con el cierto truco que aprendimos, ¿verdad? Que la coma vale por un 1 en esa posición y vamos a obtener que la X, o sea, el valor de la pendiente es de 2000 y que el valor de la Y, es decir, el valor de B en esa función lineal es de 86.000. No queda más que marcar la opción B. Ok, igual, vea que lo estamos haciendo con la calculadora, es un ejercicio muy mecánico, no hay que usar gran cosa, o se pueden utilizar las fórmulas de M y de B para determinar esa respuesta. Ok, entonces, vamos limpiando un toquecito ahí la pantalla y vamos con el ejercicio número 2, que en realidad es muy parecido a ese primero. El gerente de una fábrica de bolígrafos estima que el costo de mantener la compañía diariamente sin producir es de 104.000 colones y cuando se producen 1.000 bolígrafos es de 364.000. Si el costo C tiene una relación lineal con la producción diaria de X unidades de bolígrafos, entonces la relación que modela la situación anterior es, y vamos por la misma línea del ejercicio. Hay que determinar cierta información. Lo que está con celeste es el primer par ordenado, que cero bolígrafos es de 104.000. ¿Por qué cero bolígrafos? Porque dice sin producir, mientras que con 1.000 bolígrafos el costo de producción es de 364.000 colones. Y pues nos dicen por ahí que es una relación lineal. El primer par ordenado es el que aparece, 0,104.000, es donde está la información donde dice que sin producir es de 104.000. El segundo par ordenado dice que cuando produce 1.000 bolígrafos, el costo de producción es de 364.000. Ok, usamos la calculadora con menú A12 o MODE 5.1 y obtenemos una X, una Y, que la X corresponde al valor de la pendiente, esa Y es el valor de B, y pues no queda más que marcar la opción A. Ok, vean que es un ejercicio completamente idéntico, calcado el primero. Igual, si no usamos la calculadora, podemos utilizar las fórmulas de M y de B y determinar estos valores, ¿verdad? Ok. Pregunta número 3. El valor inicial de un terreno es de 20 millones y su valor se incrementa por año en 2 millones. ¿Cuántos años deben de transcurrir para que el valor del terreno sea de 46.000 colones? Ok. Este ejercicio hay varias formas de resolverlo. Una es por lógica, ir contando de dos en dos hasta que me llegue a 46 y determino la respuesta. Otra es hacer una representación tabular y me va a dar ahí también la respuesta como por lógica o utilizar fórmulas. Entonces, yo lo voy a hacer de la forma en que se aplican fórmulas, pero no necesariamente es la única manera de resolver este ejercicio. Ok, ahí la clave está en que el valor del terreno se incrementa por año
2 millones. Ok. Yo saco por lógica el primer par ordenado. Vea que yo le quité los ceros de los 20 millones. Nada más me dejé ahí el 20, ¿verdad? ¿Por qué el primer par ordenado 0,20? Porque cuando yo compré el terreno, digamos que yo compro el terreno hoy no ha pasado ni un solo año. Por eso el primer número es 0 y en el momento que lo compré es 0 y el valor de ese terreno es de 20. Pero luego cuando ha pasado un año, vea que ahí aparece el segundo par ordenado, ya el terreno no vale 20 millones, vale 22 porque se incrementó en 2 millones. Ok, ahí lo que queda es usar las calculadoras o utilizar las fórmulas de M y de B, como ustedes tengan a bien. Y ya sabemos que en la primera calculadora que apareció fue menú A12 y en la segunda mode 51. Cambiamos esa coma por un 1, que era el truco que hacíamos, y determinamos un valor de X y un valor de Y. Ok. A diferencia de la pregunta 1 y 2, no me están pidiendo una fórmula, me están pidiendo un valor. Quiere decir que tengo que hacer algo más. En los pares ordenados que anoté, tengo que tener presente quién es X y quién es Y. Las X son los años, mientras que la Y es el valor del terreno. Entonces yo renombro esa X y esa Y para que me queden con las variables del problema. Tiempo en años y el costo en millones, ¿verdad? Y determino la fórmula. La fórmula en ese caso sería que el costo del terreno es 2t más 20. O si quieren hacerlo con y y x, hubiera quedado y igual 2x más 20. Ok, me dan el valor de 46 millones. Ese 46, porque estoy trabajando sin los ceros, ¿verdad? Igual va a dar si ustedes le ponen todos los ceros, nada más que van a durar un poquito más. Va a ser un poco más tedioso. Ese 46, ¿dónde lo tengo que escribir? Sí, donde está esa C del costo, porque no son 46 años, son 46 millones. Cambio el 46 por la C y tengo que trabajar esa ecuación de primer grado. Ese 20 está sumando, pasaría al otro lado a restar. Esa resta me da 26, porque 46 menos 20 es 26, y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y me queda que el tiempo en años fue de 13. Ok. Igual, si no quieren hacer esa parte así despejando, se puede utilizar la calculadora con Shift Cal igual, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que hacer es, en la pantallita de la calculadora, pues escribirlo. Yo no puedo escribir T, me toca escribir una X. Toco las teclas Shift Cal igual y la calculadora me va a dar la respuesta, que en este caso la respuesta es, pues 13. No queda más que marcar la opción B. Ok. Vean que ahí yo encontré la M y la B usando la calculadora científica. Igual se pueden aplicar las fórmulas de M y de B y determino que es 2, que es 20 y hago todo el trabajo, ¿verdad? El ejercicio 4, pues no va a estar explicado en este video, pero tiende a tener la misma dinámica para resolver. Pregunta número 6. Rita es una joven mesera que trabaja en un restaurante. Su salario mensual está compuesto por una base de 200,000 colones, más el 10% del monto total que paguen los clientes que ella haya atendido. Si se sabe que en octubre su salario total fue de 320,000 colones, entonces ¿cuál fue el monto en colones que pagaron los clientes atendidos por Rita en ese mes? Vamos a llamar variables. La S es el salario, la X es el monto pagado por el cliente. Entonces lo que vamos a hacer es como una pequeña traducción del problema. Dice que el salario de Rita es igual a 200,000 colones más el 10% del total de lo que pagaron los clientes. Entonces me queda la fórmula S igual 200,000 más 10% X. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? En este momento lo que tengo que hacer es cambiar los datos. Me dan un 320,000 colones. ¿Dónde lo cambio? Lo cambio en la S, lo cambio en la X. Pues evidentemente lo tengo que cambiar en la S porque la S es el salario. Además, el problema y me está dando en palabras que el salario de Rita fue de 320,000 colones. Pues hago la sustitución y pues tengo que despejar esa X. El 200,000 está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa a restar. Hago la resta y me quedan 120,000. El 10% está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Resuelvo en la calculadora y me queda que esa X es de 1.200.000 colones. ¿Cuánto pagaron los clientes que atendió Rita? Ya pagaron 1.200.000 colones.
Todo eso, evidentemente, se puede hacer con la calculadora, con Shift al igual, ¿verdad? Escribo la formulita y pues determino el valor de la X. Muy importante que es 10%. Si yo no le escribo ese símbolo de porcentaje en la calculadora, me va a dar otro número, ¿verdad? No es simplemente 10, es 10%. O lo cambio a su notación fraccionaria, ¿verdad? Prefiero que lo escriban ahí 10% con el símbolo de porcentaje en la calculadora. Y no queda más que pues marcar la opción C. Ok. Pregunta 8. La ganancia Y en dólares obtenida al vender X unidades de cierto producto está dado por, y ahí viene la fórmula, Y de X igual menos X al cuadrado más 60X. ¿Cuántas unidades de ese producto deben de venderse para obtener la ganancia máxima? Ok, ya noto que es una función cuadrática porque la función está elevada a la 2. Entonces tengo que determinar ciertos valores para poder determinar la respuesta. La A en ese caso vale menos 1, la B vale 60 y la C vale 0. Cuando yo veo que la A vale menos 1, determino que es una función cóncava hacia abajo. Ok. Para resolver el problema, básicamente lo que tengo que determinar es el eje de simetría, que tiene por fórmula x igual menos b sobre 2 por a. Y en ese caso me va a dar una x máxima y pues determino los valores. En ese caso sería menos 60 dividido entre 2 por menos 1, en donde hice la sustitución con el a y con el b. Y me dice que la respuesta es 30. Evidentemente marcaría la primera, ¿verdad? Ahora, es la única forma de resolver lo que es lo que está pasando por ahí. Me voy a detener un poquito para explicar qué es lo que está pasando en el ejercicio para que entendamos que podría, depende como me lo hubieran preguntado, la respuesta hubiera sido 900. Entonces, con la calculadora que aparece en pantalla, con la función menú A22, puedo determinar ciertos valores a la hora de ingresarle quién es A, quién es B y quién es C. La calculadora me va a decir que un x1 es 60, que un x2 es 0, que la x máxima es 30, la misma que determinamos con el eje de simetría, y que una y máxima es de 900. Entonces, tengo el plano cartesiano, sé que esa función cuadrática corta en 2 puntos. ¿Cuáles 2 puntos? Ya la calculadora me los dio, 60 y 0. Sé que es cóncava hacia abajo. Sé que tiene un eje de simetría, que ya sabemos que es donde se divide a la mitad la gráfica, técnicamente, ¿verdad? Hablándolo así muy a modo grosso, ¿verdad? Sabemos que ese número es 30, evidentemente entre 0 y 60 la mitad es 30. Eso me va a generar un punto máximo y me va a dar un valor máximo. Ok, ¿cómo obtener ese valor máximo? Bueno, la calculadora que se ve en pantalla me dijo que era 900, pero quienes no lo tenemos, tenemos que agarrar la función que apareció ahí y cambiar la x por esa x máxima, que era 30. ¿Ven dónde aparece la sustitución? Y me va a dar que es 900. Ok, si el ejercicio, en lugar de preguntarme cuántas unidades de ese producto deben de obtenerse para tener la ganancia máxima, me hubiera preguntado cuál era la ganancia máxima, la respuesta evidentemente hubiera sido pues 900. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas preguntas de la función cuadrática, qué es lo que me está preguntando. En este caso, las unidades para obtener la ganancia máxima o si me estaba preguntando por esa ganancia máxima. Por eso es que se marcó 30. Si me hubiera hecho la otra pregunta, pues yo hubiera marcado pues que 900. Ok, limpiamos un toquecito aquí la pantalla, ¿verdad? Y nos vamos con la pregunta 10, que técnicamente es igual. El costo C en dólares por producir X cantidad de chocolates está dado por, ahí viene una fórmula, C de X igual menos 30X más 245 más X a la 2. ¿Qué cantidad de chocolates deben de producirse para obtener el menor costo posible? Ok, ya sé que es una función cuadrática porque viene elevado al cuadrado. Va casi la misma historia de la vez pasada. Tengo que determinar quién es A, quién es B y quién es C. En ese caso la A vale 1, la B vale menos 30 y la C vale 245. Como la A vale 1, yo sé que es cóncava hacia arriba. Y técnicamente para resolver este problema tengo que determinar el eje de simetría. Que en este caso va igual, x igual menos b sobre 2 por a. En este caso me va a dar un punto mínimo y aplico la fórmula sustituyendo los valores. ¿Qué diferencia tengo? Que en la parte de arriba de esa fracción donde aparece el 30 con amarillo me quedan dos menos seguidos. Uno porque la b es negativo y el otro porque la fórmula me exige un menos. Determino el valor que me da 15.
No voy a explicarlo con la gráfica porque ya lo vimos hace unos minutillos y pues no queda más que marcar la opción B. Vean que son ejercicios muy parecidos uno detrás del otro. En la práctica vienen más de la función cuadrática, igual en la prueba van a venir más, pero básicamente esto es lo que ocupamos saber para poder responder los otros que son de un poquito más de análisis. Pero hay que saber determinar esos números para analizar las proporciones o proposiciones, ¿verdad? Mejor dicho, que vienen en esas preguntas. Ok. Pregunta número 11. Según un estudio demográfico, se determina que la cantidad de individuos PDT de una población está dada por PDT igual P sub 0 por 1,6 elevado a la T, donde P sub 0 corresponde a la cantidad inicial de individuos y T al tiempo en años transcurridos desde que se realizó el estudio. De acuerdo con la información anterior, si la población inicial era de 5 millones de individuos y al transcurrir cierto tiempo aumentó a 6 millones 180 mil individuos, entonces, ¿cuánto tiempo, en años transcurrió? Ok, tengo la fórmula, me doy cuenta que estamos hablando de un modelo exponencial porque la variable está en el exponente, ¿verdad? Donde P sub 0 corresponde a la cantidad inicial de individuos. Ok, hay que tener en cuenta eso. Cuando yo leo el problema me dice que la cantidad final de individuos fue 6.180.000. Evidentemente ese 6.180.000 lo tengo que cambiar en PDT. Pero donde está P sub 0 lo tengo que cambiar por los 5 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la calculadora. Ven que yo me quité 4 ceros, ¿verdad? De los 6.180.000. Quiere decir que a los 5 millones le tengo que quitar 4 ceros y me queda 500. Vean ahí donde apareció 618 porque fue la cantidad final de individuos, igual a 500, que eran los 5 millones, pero le quité 4 ceros para no escribirlo todo, ¿verdad? Para ir haciéndolo más rápido en la calculadora. Otra vez, a los 6.180.000, ven acá, yo le quité 1, 2, 3, 4 ceros para que solo me quedara el 618. Quiere decir que a estos 5 millones, cuando yo escribo 5, 1, 2, 3, 4, 5 con 6 ceros, le tengo que quitar 4 para que me queden estos dos. Si yo nada más le escribo 5 aquí y aquí el 618 o los 6.180.000 y solo aquí un 5, no estoy colocando los datos del problema porque aquí dice 5 millones. Evidentemente cambio la T por una X porque la calculadora en este caso no me funciona con T sino con X y la estrategia para resolverlo sería usando Shift Cal igual. En este caso me quedaría aproximadamente 3,63, lo que marcaría la opción C. Si estuviéramos resolviendo este ejercicio a mano, comenzamos como una ecuación exponencial, pero después nos vemos en la necesidad de utilizar logaritmos para resolverlo. Como se los dije en el aula, usamos la calculadora, entonces no nos damos cuenta o no nos percatamos de que ciertos procedimientos son diferentes. Como trabajamos con la calculadora, todo parece lo mismo, pero en el fondo hay mucha matemática diferente para resolver ese tipo de problemas. Más que todo, esa es una explicación de cómo usar la calculadora para resolver problemas con funciones. Pregunta número 13. El número n de años que se requieren para que un capital inicial C sub I, se convierta en el capital final C sub F al 10% de interés compuesto anual está dado por, y ahí viene esa fórmula, n es igual al logaritmo en base 1,1 y una fracción, ¿verdad? Capital final dividido entre capital inicial. Con base en la información anterior, para obtener el capital final de 2.000 con un capital inicial de 1.000, se debe hacer una inversión durante y me piden los años. Entonces tengo que ver dónde cambio el 2.000 y dónde cambio el 1.000. Ok, ese 2.000 es el capital final, lo cambio en C sub F, mientras que ese 1.000 lo cambio en C sub I. Ok, anoto los datos en la calculadora. Aquí no tengo que darle shift cal igual porque lo que voy a averiguar es lo que está después del igual. Simplemente sustituyendo, vean donde anoto los datos y me da 7,27. ¿Qué quiere decir eso? Que son más de 7 años, pero menos de 8 años. Marco la opción C. Parecido, tenemos la pregunta 16.
El tiempo aproximado t en segundos que tarda un objeto en tocar el suelo al dejarlo caer de una altura x en metros está dado por t de x igual 0,45 raíz cuadrada de x. De acuerdo con la información anterior, para que un objeto tarde más de 4,5 segundos en tocar el suelo, se debe dejar caer desde una altura mayor que, y analizamos. Me están dando 4,5 segundos. ¿Dónde lo tengo que cambiar? ¿En la X o en T de X? Lo tengo que cambiar en T de X, que es el tiempo. Entonces lo anoto en la calculadora. Vean que ahí voy escribiendo 4,5, que fue en lugar del T de X igual a 0,45 raíz de X. Le damos Shift cal igual, ¿verdad? Y al final la calculadora nos va a decir que son 100, que la X vale 100. Entonces marcamos la opción B. Evidentemente, si estuviéramos trabajando a mano, pasamos el 0,45 a dividir y al final le elevamos al cuadrado para eliminar la raíz. Pero bueno, no es el caso en este momento. Ahora, en la última pregunta de selección única. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de alcohol en mililitros que hay en una sustancia transcurrido cierto tiempo en horas de haberse mezclado. Aparece una tabla. El primer renglón es el tiempo que aparece de 0, 1, 2, 3, 4. La cantidad de alcohol 81, 27, 9, 3 y 1. De acuerdo con la información anterior, el modelo matemático que mejor se adapta para describir la cantidad de alcohol en mililitros que hay en esa sustancia en función de ese tiempo corresponde a una función de tipo. Entonces tenemos que analizar la tabla para ver si es cuadrática, si es logarítmico o es exponencial. Ok, si yo analizo el primer renglón va de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, va de 1 en 1. Ahora yo tengo que analizar, sabiendo que va de 1 en 1 en el primer renglón, la parte de abajo. De 81 pasó a 27, va disminuyendo, porque si yo sigo viendo de 27 sigue a 9, de 9 a 3 y de 3 a 1, va disminuyendo. Yo tengo que ver si suma, si resta, si multiplica, si divide o si hace cualquier otra cosa. Entonces, yo ya sé que va multiplicando por un tercio. Si ustedes sacan la calculadora y hacen 81 por un tercio, les va a dar 27. ¿Qué hice de 27 para llegar a 9? Lo mismo. Si yo agarro el 27 y lo multiplico por un tercio, me va a dar 9. Igual, si yo agarro el 9 y lo multiplico por un tercio, me va a dar 3. Y a ese 3 lo multiplico por un tercio y eso me va a dar 1. Ahora se pueden estar preguntando, ¿y por qué multiplico por un tercio? ¿De dónde salió el un tercio? Yo agarro el segundo número y lo divido entre el primero. 27 dividido entre 81. En ese segundo renglón agarro el segundo y lo divido entre el primero. Vean ahí, 27 dividido entre 81 y me da un tercio. Y ya me doy cuenta por qué número tengo que ir multiplicando para que se vayan cumpliendo todos esos valores. Cuando en una representación tabular los números del segundo renglón surgen de ir multiplicando por algún factor, el tipo de modelo que mejor se adapta es el exponencial. Ok, fue parte de lo que se explicó en el aula. Evidentemente aquí estamos resolviendo un ejercicio. En el aula lo hicimos rapidón, ¿verdad? Porque no tuvimos mucho tiempo. Pero en realidad cuando esos números nacen de ir multiplicando por un factor, la relación va a ser exponencial. Ok, nos vamos a la segunda parte de la práctica, por así decirlo, con la pregunta 19. Me van a dar algunas tablas o algunas representaciones tabulares y me van a preguntar por qué modelo mejor se adapta, si lineal, si cuadrático, si exponencial, si logarítmico o raíz cuadrada. Ok, en esa primera tabla yo puedo ver que los primeros números van de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, pero yo tengo que analizar qué pasa en los números de abajo, qué es lo que me va a dar, qué tipo de relación es. Del 4 al 8, ¿qué hice? Le sumé 4. Del 8 al 12, ¿qué hice? Le sumé 4. Del 12 al 16, también le sumé 4. Y del 16 al 20, también le sumé 4. Cuando eso pasa en una tabla, en alguna representación tabular, por así decirlo, yo digo que el modelo es lineal. Ok, en la tabla número 2. En ese segundo ejercicio vamos analizando de manera parecida.
Veo que en el primer renglón de la tabla va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, los números se comportan diferente en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver del 1 al 4 que le hice, le sumé 3. Del 4 al 9 le sumé 3. Mentira, le sumé 5. Del 9 al 16 le sumé 7. Y del 16 al 25 le sumé 9. No veo que un factor parecido a la pregunta anterior, para haber dicho que es lineal, ¿verdad? Vean que acá se repite 4, 4, 4, 4, ¿verdad? Entonces ya para eso determiné que era lineal, más que voy sumando, ¿verdad? Hubiera pasado lo mismo si hubiera ido restando. Acá vuelvo a hacer lo mismo. Del 3 al 5 le sumé 2. Del 5 al 7 también le sumé 2. Y del 7 al 9 pues también le sumé 2. Ok, ya encontré ese factor de repetición, por así decirlo. Lo que pasa es que el factor de repetición lo estoy encontrando en el segundo nivel, a diferencia del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el modelo es de una función cuadrática. Cuando ese factor de repetición con suma o con resta sucede en el segundo nivel, la función va a ser cuadrática. Ok, nos quedan dos tablas más, vamos a verlas. En la tabla 3 analizo y yo veo que el segundo renglón va de 1 en 1. Ya la siento como al revés. Entonces, estoy analizando la parte de arriba. Del 3 al 9 multipliqué por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Ok, estoy multiplicando. ¿De dónde salió el 3? Yo agarro al 9 y lo divido entre 3. Eso me da pues 3. Vieron que fue muy parecida a la de selección única, pero aquí lo estoy haciendo el análisis al revés. Estoy analizando la parte de arriba. Entonces estoy trabajando con la inversa de la función exponencial. ¿Y cuál es la inversa de la función exponencial? Es la función logaritmo. Ok, vean que si yo hubiera sacado ese por 3, por 3, por 3, por 3 en la parte de abajo, la respuesta hubiera sido exponencial. Sin embargo, como lo estoy haciendo en la parte de arriba, el modelo es logaritmo. Y en la última tabla, veo que los números están de 2, 3, 4 y 5. Analizo la parte de abajo. De 4 a 9 va una diferencia de 5. De 9 a 16 va una diferencia de 7. Y de 16 a 25 va una diferencia de 9. Ok. Sigo analizando. De 5 a 7 hay una diferencia de 2. De 7 a 9 una diferencia de 2. Pasa, parecido al ejercicio anterior, de que el factor de repetición está en el segundo nivel. ¿Por qué no empiezo en 0? Porque de 0 hubiera seguido un 1 y no encontré un patrón aquí. Tengo que encontrar patrones para analizar igual la parte de abajo. Cuando esto sucede, que el factor de repetición con suma o con resta está en el segundo nivel, el modelo que mejor se adapta es cuadrático. Una función cuadrática. Aquí estaríamos terminando la práctica del examen. Los ejercicios que no están aquí explicados es porque técnicamente son iguales o repetitivos a los que ya se explicaron.